comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Vamos a la palabra del Señor. Estamos leyendo el libro de Hechos. Más que Hechos de los Apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Durante cerca de 21 semanas estuve compartiendo acerca del libro de Juan, en donde veíamos la palabra en acción. Jesús es el verbo, la palabra en acción, pero ahora estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en acción. Y quiero llevarte a Hechos capítulo 1, versículo 2, donde la escritura dice, en esta versión, me llamó la atención esta versión, dice así: estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. Mira estas dos palabras, lo que Jesús hizo, la palabra en acción, todas las acciones de Jesús, los movimientos de Jesús. Pero también dice que no solamente hizo, sino que también enseñó. Levante su mano derecha y diga, la palabra en acción, y luego ponga su mano izquierda y diga, es necesario aprender. O sea que hay que estar en acción, pero hay que también estar siendo fundamentados con la palabra del Señor. Jesús hizo, pero también enseñaba. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 2, que desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, antes de irse, Jesús habló con los apóstoles que había escogido. Por medio del Espíritu Santo les dijo lo que debían hacer. Mira esta frase, por medio del Espíritu Santo les dijo. Había tres formas en que Jesús enseñaba. Había un mensaje general, cuando le predicaba a toda una multitud, pero había un mensaje específico que era hacia los discípulos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, habla de la parábola del sembrador y le habló a toda una multitud. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y la siembra era algo cotidiano, era algo común que realizaban los judíos, los israelitas. De manera que les estaba hablando en un término que ellos entendían. El reino de Dios es como cuando sales a sembrar. Y como ellos se dedicaban a la siembra y a la cosecha, podían entender el mensaje. Les decía, así como en la práctica, pones la semilla junto al camino, corre el riesgo de ser pisoteada. A veces pones la semilla en la piedra y aunque brota pronto y la gente entendía que lo que Jesús estaba diciendo era verdad,
Porque en la práctica de la siembra y la cosecha, cuando una semilla caía en la piedra, salía la planta, las raíces, brotaba la planta, pero se secaba por falta de tierra. Entonces daba el mensaje en lo general, pero ahí mismo en Mateo capítulo 13 dice que los discípulos le preguntaron, y ahí está la figura del discipulado. Di conmigo, discipulado. Vamos a decirlo fuerte, discipulado. Y entonces cuando le preguntan a Jesús, Jesús les dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Entonces ahí vemos dos formas de enseñar. Una enseñanza general que todos recibían, pero había una enseñanza específica, donde se enseñaban códigos, se enseñaban misterios, se enseñaban cosas profundas. Pero aquí vemos una tercera enseñanza. En este pasaje que acabamos de leer, vemos que también les enseñó por el Espíritu Santo. Diga conmigo, por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Significa que es como una evolución de nuestra manera de aprender. Primero escuchamos de forma general un mensaje a través de las redes, a través de la televisión. Escuchamos un mensaje y recibimos algunas ideas. Pero después entra un interés por aprender un poquito más, por comprender lo que nos están diciendo, por profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, y es cuando empiezas a ser discipulado. Pero el discipulado te prepara para la tercera dimensión, porque la tercera dimensión es cuando el Espíritu Santo te empieza a enseñar. Cuando el Espíritu Santo te empieza a revelar, vas al discipulado, recibes una enseñanza, pero en tu búsqueda personal, el Espíritu Santo empieza a ser tu maestro, te empieza a dirigir, te empieza a revelar cosas grandes y ocultas que antes pasabas de largo, pero que ahora entiendes porque te las está revelando el Espíritu de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Prepárate, porque lo que el Espíritu Santo va a hacer muy pronto es que se va a convertir en tu maestro personal. ¿Alguien lo cree? Ahora dice que les enseñaba por medio del Espíritu. Después de morir, versículo 3, Jesús pasó 40 días con los apóstoles. Después de resucitar, Jesús estuvo 40 días, diga conmigo, 40 días. Y les dio pruebas muy ciertas de que estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Ahora, una enseñanza fue antes de morir y otra enseñanza fue después de resucitar. Una enseñanza fue antes de morir. Usted puede leer en Mateo, en Marcos, en Lucas, diversas parábolas donde hablaba del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que empezó a sembrar en su campo. Porque el rey, y hablaba del reino de los cielos. Hablaba del reino de Dios. Era una enseñanza. Es como si hoy yo me paro aquí y te estoy hablando del reino de Dios, que es lo que el tema de hoy, hablar del reino de Dios. Pero hubo una enseñanza antes de que Jesús resucitara y hubo una enseñanza después de resucitar. Hay una versión que dice que les mostró pruebas indubitables. Diga conmigo, pruebas indubitables. ¿Qué significa? Les mostró pruebas que no quedaban la menor duda de que lo que les había enseñado era una verdad. Cuando les habló del reino de Dios, les estaba diciendo, el reino de Dios está por encima de todo, está por encima de la necesidad, está por encima de la muerte, está por encima de todo. Ellos escuchaban, pero cuando vieron a Jesús resucitado, se dieron cuenta que lo que Jesús estaba enseñando no era una leyenda, no era una ideología, sino que era el mensaje del cielo diciendo, si se meten al reino de Dios, no habrá nada que los pueda detener, no habrá infierno que los pueda atrapar, no habrá demonio que los pueda desenfocar, porque el reino de Dios está por encima de todo. ¿Alguien lo cree? Dale un aplauso al Rey. Y aquí la pregunta es, ¿en qué dimensión te encuentras tú? Pudieras estar solamente recibiendo un mensaje general, lo cual es bueno, pero es importante que tú te metas y busques un discipulado donde puedas ser instruido, meterte en las escuelas, aprender un poco más para que puedas continuar hacia el punto donde el Espíritu Santo te enseña principios, enseñanzas acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Déjame decirte que el reino de Dios está
por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de todo gobierno humano. Por encima de todo hombre, de toda mujer. El reino de Dios es eterno. Es decir, no tiene principio y no tiene fin. Tú y yo tenemos fecha de nacimiento. Somos temporales. Tenemos fecha de nacimiento y tenemos fecha de partida de este lugar. Todavía no sabes tu fecha de partida. Pero es indudable que todos en algún momento vamos a entrar a ese punto de partida. Vamos a partir porque está escrito que vivamos y después de morir entremos a la eternidad. Está escrito. Y esa es una verdad a la que todos nos vamos a enfrentar. Pero nosotros estamos en el tiempo. Estamos en el año 2024, 3 de noviembre, si no me equivoco, del 2024. Hay un cronos, pero en el ámbito de la eternidad no hay un calendario de inicio, porque Dios no tuvo día de nacimiento. De Él proviene todo. A Él nadie lo hizo. Si alguien hubiera hecho a Dios, entonces no fuera Dios. Dios es el creador de todo y Él creó el tiempo. Él no está limitado a lo que tú y yo estamos limitados. Tú y yo estamos limitados a un cuerpo. Estamos limitados a un tipo de pensamiento. Dios está por encima de todo. Dios está aquí con nosotros y también está en tu casa y está al otro lado del mundo. Dios está en todo el universo. Dios llena todo. ¿Alguien dice amén? Dios llena todo. El reino de Dios es eterno. Pero el reino de Dios puede incursionar en la tierra. Puede incursionar en tu vida. Puede incursionar en tu familia. Puede incursionar en una congregación, en una iglesia. Puede incursionar en una ciudad. Es cuando el cielo interviene en la tierra. Nosotros podemos saber de Dios. Nosotros podemos escuchar de Dios. Nosotros podemos sentir a Dios. Pero otra cosa es cuando Él viene y establece su reino con nosotros. Cuando establece su reino, entonces no hay circunstancia que te pueda limitar, no hay enfermedad que te pueda detener, no hay necesidad económica que pueda prevalecer sobre tu vida, porque el reino de Dios trae la voluntad del cielo a tu casa. ¿Alguien lo cree? Por eso Jesús empezó predicando. Fíjate cuál fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero que tú veas, aquí estoy parado en una línea, yo quiero que tú veas un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo había una religión judía que hablaba de la venida de un Mesías. Había una religión llevada en un templo por unos sacerdotes, ofrecían sacrificios, había levitas y había una serie de actividades que eran sombra y figura de lo que habría de venir. Eran solamente un prototipo de lo que habría de venir. Sacrificaban corderitos, pero esos corderitos solamente mostraban lo que un día vendría a hacerse una realidad, que Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, iría a una cruz para morir por tus pecados y por mis pecados y darnos vida eterna. Entonces, cuando Jesús comienza a predicar, comienza diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y arrepentimiento, mis amados, tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar. Arrepentimiento es la palabra metanoia, que dice: tienes que cambiar tu manera de pensar. Y a veces estamos tan habituados a los ritos, a las tradiciones, a la religión, que cuando hablamos de reino no podemos imaginarnos cómo podría ser esto del reino. Un día vino un hombre llamado Nicodemo, un experto teólogo, un hombre prominente entre los judíos, alguien importante que enseñaba acerca de la ley del Señor. Nicodemo, Juan capítulo 3. Y entonces Nicodemo viene con Jesús. Dice la palabra que vino de noche. De noche, no sabemos si era por temor a que sus correligionarios lo vieran ir con Jesús. Pero cuando vino con Jesús le dijo: maestro, rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, reconocemos que no solamente enseñas, sino que Dios está contigo. Reconocemos que no solamente tienes autoridad en la palabra, sino que vemos algo diferente en ti, a diferencia de los escribas. Dios está contigo, lo que le estaban diciendo. ¿Y sabes qué dijo Nicodemo? ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Di conmigo: nacer de nuevo.
Y ojo aquí, nacer de nuevo. ¿Quieres ver el reino de Dios? Nicodemo, conoces la religión. Eres un teólogo importante. Nicodemo, sabes la ley del Señor, la practicas, la vives, pero si quieres ver en tu vida lo que estás viendo en mí, como si dijera Jesús, necesitas nacer de nuevo. Necesitas volver a nacer. Como diciéndole, Nicodemo, todo lo que aprendiste, todo lo que te enseñaron, te está limitando y no te permite ver el reino de Dios. Necesitas volver a empezar. Hay tantas estructuras en tu mente, hay tantos límites, tanta religión que te han metido, que necesitas abrir el panorama para que sepas que Dios no es una religión, para que sepas que Dios no es una doctrina, para que sepas que Dios no está limitado, para que sepas que lo que has vivido simplemente ha sido una teoría. Yo quiero llevarte a que conozcas verdaderamente lo que es el reino de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy confirmando lo que Jesús dijo. Jesús dijo que si no fuéramos como niños, no podríamos ver el reino de Dios. Si no fuéramos como niños. Qué importante ser como niños. Un niño tiene la capacidad de seguir aprendiendo. Un niño le cree a su papá. Pones a un niño pequeño aquí arriba o una parte más alta y el papá abajo le dice, aviéntate, aviéntate. Y el niño se avienta porque sabe que su papá no le va a fallar. Así pasa en el mundo, en el ámbito espiritual. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento de quién es Dios, más allá de un velo religioso, entonces cuando papá nos dice, aviéntate sobre el agua, que no te vas a hundir, porque yo estoy contigo, atraviesa tu desierto, camina alrededor de los muros, porque van a caer. Entonces, sin cuestionar, caminamos porque sabemos que papá no nos va a fallar, que papá nos va a abrir el camino, que el Padre va a derribar los muros, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Alguien lo cree? Alguien de aquí va a ver los muros ser derribados. Alguien de aquí va a ver cómo el mar se abre, cómo acelera su camino en el desierto y entra al cumplimiento de la voluntad del Padre. Amén. Ahora, una cosa es el reino eterno de Dios y otra cosa es la manifestación de su reino en nuestra vida. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que un hombre plantó en su campo buena semilla. Sembró en el campo buena semilla. Pero que mientras los hombres dormían, vino el malo y sembró cizaña. Ojo aquí, habla de que en un mundo puede haber trigo y cizaña. Diga conmigo, trigo y cizaña. Es lo que está en el mundo. Y nos toca lidiar a veces en esas circunstancias. Si tú eres buena semilla, tú eres trigo y a veces te encuentras alrededor de situaciones cizañosas, sea en tu trabajo, sea en tu escuela, sea en cualquier lugar, es probable que enfrentes situaciones difíciles. Pero está marcando una diferencia entre los que son buena semilla. ¿Cuántos de aquí son buena semilla? Está marcando una diferencia entre los que son buena semilla y los que son cizaña. A los ojos de Dios es evidente quién es trigo y quién es cizaña. Y que a veces estás en un lugar plantado como trigo, pero envuelto entre circunstancias cizañosas. Aún así, el reino de Dios se puede manifestar en ti. Aún así, la paz de Dios puede estar en ti. Aún así, la prosperidad de Dios para que des buen fruto, porque eres buena semilla, se puede manifestar allí. Aún ahí puede brillar el sol de justicia en medio de la oscuridad. Aún así, cuando todo es adverso, por cuanto el reino de Dios está en tu vida, se hace la voluntad del cielo y no se hace la voluntad de tus circunstancias. Lo que te estoy diciendo es que si en este momento estás pasando un desierto, estás pasando situaciones difíciles, prepárate porque el reino de Dios es un reino de justicia y pronto el sol de justicia brillará sobre tu vida. Oh, alguien apláudale al rey. Pero mira lo que sigue diciendo. Dice en Mateo, capítulo 13, 43. Antes en el contexto dice que llegará el momento, diga conmigo, llegará el momento en que los ángeles de Dios, dice, arrancarán la cizaña y será echada en el fuego eterno. O sea que algún día Dios hará justicia en algún momento, pero el punto al que quiero llegar es lo que dice el versículo 43. Entonces
los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Esta palabra es para ti. Si estás sufriendo agravios, si estás sufriendo injusticias, prepárate porque llegará el momento donde los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén. Diga conmigo, reino eterno. El reino de Dios es eterno, pero se puede meter en el tiempo y manifestarse en tu vida. Manifestarse en tu casa, en tu matrimonio, en tu camino. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 2 de Pedro 2:11 dice, en el contexto donde tenemos que perseverar en la fe, dice, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada, ¿en dónde? Será administrada la entrada, ¿en dónde? En el reino eterno. Hay un reino eterno de nuestro Padre, un reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diga conmigo, por favor, reino eterno. Es un reino que no tiene principio ni fin. Pero dice, por esto yo no dejaré de recordarles. Lo dice allí en otra versión, dice recordaros. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Mira cómo es importante recordar que hay una patria celestial. Cómo es importante recordar que no te puedes rendir a medio camino. Es bien importante recordar que aunque en este momento estés pasando alguna situación de necesidad económica o de enfermedad, no puedes perder la fe. Podrás perder trabajo, podrás perder alguna situación económica, pero lo que no debes perder es la fe, porque hay un reino eterno del Padre que te está esperando y no te puedes quedar a medio camino. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis, miren esta expresión, estéis afirmados en la verdad presente. Di conmigo, verdad presente. Ahora, hay un reino eterno y hay una verdad presente. Hay un reino que no tiene principio ni fin, pero hay una verdad presente. Y esa verdad presente es la vida de Dios en ti. Es la vida de Dios en ti, es la palabra de Dios en ti. Mira, la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Y mucha gente cae en el engaño del padre de mentira. Y vive en una mentira. No que él esté mintiendo, sino que a él lo engañó el diablo y vive en una mentira. Le hace creer que no vale nada. Le hace creer que no tiene propósito. Le hace creer que no tiene sentido seguir viviendo. Le hace creer que es alguien del montón. Pero hay una verdad presente que está en el cielo y que está a tu disposición. Hay una impartición del cielo, hay una palabra, hay una promesa que está en ti, está presente. ¿Alguien lo cree? Es probable que tú estés viviendo una realidad. Una realidad, y la realidad es que has caído preso del engaño del diablo, que te ha llevado a desanimarte, que te ha llevado a renunciar a la fe, que te ha llevado a renunciar al servicio, que te ha llevado a renunciar a unas cosas. Hay una realidad. Y la realidad puede ser que tengas un problema económico. La realidad es que tengas un problema en tu matrimonio o en tu familia. No lo podemos negar. La realidad es que hay una situación en tu cuerpo, tal vez de enfermedad. Pero hay una verdad presente que siempre te acompaña. Y es que el Espíritu Santo está contigo. En medio de la oscuridad hay una verdad presente. Y es que el reino de Dios está cerca de ti. Amén. Es como si hubiera una puerta cerca de ti. Una verdad presente. El diablo te dice que Dios ya te olvidó. El diablo te lleva a ver una realidad temporal. Es verdad que hay una necesidad, pero esa necesidad es temporal. Es verdad que puede haber un asunto de enfermedad, pero eso es temporal. Porque cuando tú te metes en la dinámica del reino de Dios, el reino de Dios es eterno. Y lo que Dios te da permanece para siempre. ¿Alguien lo cree? ¿Cuál es la verdad que estás viviendo tú? Es probable que estés solamente enfocado en tu realidad. No podemos negar una realidad, pero es ahí donde entra la fe. Tengo una realidad, pero hay una verdad.
Tengo una realidad, pero hay una palabra. Tengo una realidad, pero hay algo que el reino de Dios quiere hacer en mí. Es una realidad. Estoy batallando en la economía. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo alimento en mi casa. Esta es una realidad, pero hay una verdad presente. El dueño de todo, el creador del universo, el que no deja sin alimentarse a las aves, el que viste a los lirios del campo, el que es nuestro Padre Celestial, tiene una puerta de oportunidad para ti, que te quiere abrir, para que tú te metas y salgas de la realidad que estás viviendo y comiences a vivir en la verdad del cielo que fue preparada para ti. Oh, que esta semana encuentres la llave que te abra la puerta y salgas de esta realidad, porque Apocalipsis dice que Jesús tiene una llave. Levanta tu mano y toma la llave. Que Jesús tiene una llave que abre puertas que nadie puede cerrar. Que te metas por esa puerta, salgas de tu realidad actual y entres a la verdad presente que Dios tiene para ti. Pedro dice, se los tengo que recordar, porque a veces se nos olvida, a veces la realidad nos abruma. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Editorial Pan de Vida adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto.